Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con el señor licenciado Arturo Sayula González de la Arquidiócesis de Guadalajara, México, sobre los evangelios, sobre los evangelios, de manera particular sobre los evangelios sinópticos. Nos quedamos antes, Arturo, que nos decías que el evangelio de San Marcos o San Marcos probablemente, según la tradición, es un discípulo de Pedro. Y te preguntaba yo si San Marcos habría conocido a Jesucristo. De acuerdo a la tradición y un texto que tenemos en el mismo Evangelio de Marcos, hace presuponer que sí le conoció. Casi seguramente no fue un discípulo directo de nuestro Señor, porque en ese momento él era un jovencito, pero se cree que hay mucha probabilidad de que sí le haya conocido. ¿Habrá sido uno de sus discípulos o no? Casi seguramente no, pero sí le conoció. ¿No le quita eso validez a lo que él escribe? Fíjate que no, porque la Iglesia siempre ha considerado que mientras se trate de conservar la predicación de los apóstoles, hasta cierto punto no es tan importante quién fue el que la redactó. Tratando de respetar la tradición apostólica, el mensaje de Jesús, no importa quién haya sido el autor del documento. Decíamos que estamos hablando de los evangelios sinópticos en orden cronológico. Sí. Cuando hablamos del evangelio de San Marcos, ¿en qué tiempo estamos hablando que se escribió? Hablamos que de acuerdo a los estudios y la tradición, es una obra que se redactó, que terminó, que se concluyó, tal como lo tenemos en nuestras Biblias, alrededor de entre el año 60 y 65. Siempre va a haber controversias en cuanto a fechas, pero digamos que de las más aceptadas es más o menos ese periodo. Muchos dicen que el Evangelio de San Marcos es el más sencillo de todos. Sí, de hecho, al hacer una revisión y una comparación, nos damos cuenta que es el más sencillo y el más breve. El más breve y luego el siguiente más largo. Y luego en ese orden cronológico sería Lucas, y en ese orden cronológico sería después Mateo. De tal manera que Lucas habrá leído a Marcos y Mateo habrá leído a Marcos y a Lucas. Casi seguramente, sí. Esa es digamos, una de las propuestas que están empezando a tomar forma. El Evangelio de Marcos sería fuente para la elaboración de los otros dos evangelios. También los evangelios, tengo entendido, son escritos en medio de una comunidad en particular o dirigidos a una comunidad en particular. En concreto, exactamente. ¿En el caso de Marcos? En el caso de Marcos, de acuerdo a la tradición, fue la comunidad cristiana de Roma. Cristianos que vivían en la ciudad de Roma, y a ellos se les dirige esta obra. ¿Eran comunidad de judeocristianos o cristianos convertos? Compuesta en su mayoría, parece ser, por judeocristianos, pero también ya es una comunidad a la que empiezan a integrarse gentiles o paganos. Sí. Si yo leo el Evangelio de San Marcos, ¿qué es lo que me voy a encontrar al leer este Evangelio? Fíjate de 16 capítulos, ¿no? De 16 capítulos, exactamente. Nosotros, por lo regular, cuando tenemos oportunidad de compartir cursos sobre los Evangelios, proponemos a la gente como medio para que se facilite la comprensión del Evangelio, tener siempre en cuenta 4 elementos. La fecha de redacción, que ya la dijimos. Exacto. En este caso. El auditorio, a quien está dirigido, que también brevemente ya comentamos. Antes de ir al número 3, ¿qué luces me da el saber que este Evangelio ha sido escrito a cristianos de Roma? Obviamente, saber que es este auditorio me va a permitir entender por qué el autor habla de esta manera, porque el autor tiene cuidado en detallar este tipo de cosas o dar prioridad a este tipo de narraciones. Tendrás, y si no lo tienes, no te preocupes, pero ¿tendrás algún ejemplo concreto de esos detalles en donde al leerlo, puedo decir, está diciendo esto porque esto le afecta de manera particular a los cristianos de Roma? Sí, hay un caso concreto, el evangelista, cuando hace alusión a que un grupo de fariseos se escandaliza porque Jesús y sus discípulos están comiendo sin haberse lavado las manos. El autor, que sabe que el auditorio al que se está dirigiendo no tiene ni idea de esta cuestión de lavarse las manos, de la purificación. Exacto, tiene entonces que explicar, es que los judíos no comen hasta haberse lavado las manos hasta el codo. Son esos detalles que a uno le hacen intuir que es una obra pensada en un auditorio que no está muy familiarizado con tradiciones judías. Claro, porque si fuese a judíos no tendría por qué explicar. Exacto. Interesante. Entonces, una es el tiempo en que se escribe, sí. 2, el auditorio al que se ¿A escribe? quién se está dirigiendo? 3, el objetivo. ¿Con qué objetivo este hombre escribe esta obra? ¿Cuál sería el objetivo de esta obra? En el caso concreto del Evangelio de Marcos, tiene como objetivo central demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese va a ser el hilo conductor de todo el Evangelio. Si tú empiezas a leer en el capítulo 1, verso 1, el Evangelio de Marcos comienza diciendo, este es
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Así que de entrada ya nosotros nos está presentando el objetivo de la obra. Y al concluir prácticamente, Marcos cierra diciendo, el soldado romano al ver cómo Jesús expiraba, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Inicio y fin, sí, lo que intentó concluir. Ese fue el número 3. ¿Y el número 4? Es la presentación. Por lo regular, cada evangelista va a procurar presentar a Jesús de una manera muy específica. ¿Cómo lo presenta San Marcos? En este caso, Marcos lo presenta a Jesús como un exorcista y como un taumaturgo. Es verdad, tú lees el Evangelio de San Marcos y Jesús va haciendo milagro tras milagro, curación tras curación. No predica, hace nomás acciones. Digamos que Marcos le da prioridad a esas narraciones. Sí cuenta que a veces Jesús está predicando, pero no es un rasgo característico de Marcos. Lo característico es presentar diríamos, con lujo de detalles muchas de las acciones milagrosas de nuestro Señor Jesucristo. Y uno lo entiende por el auditorio al que se está dirigiendo. ¿Me puedes explicar eso un poco más? Se cree y se piensa pues que el auditorio, los cristianos romanos, todavía están muy influenciados por esta cultura greco-romana de infinidad de divinidades, que pues a veces solamente eran, ¿qué te gusta? Espantapájaros, seres que no satisfacían ni las más elementales necesidades del ser humano. Así que Lucas va a insistir que Jesús es el único y verdadero Dios, es el Hijo de Dios, que puede cubrir y satisfacer esas necesidades. Marcos, perdón, sí, exacto. Vamos ahora con Lucas entonces, correcto, porque tenemos que apurarnos un poquito. Si hablásemos de Lucas, siguiendo estas 4 mismas líneas, la primera es, ¿en qué año se está escribiendo Lucas? Se calcula que alrededor del año 70 y 75 ya quedó definitivamente redactado. No me dijiste esta como una de las prioridades, pero ¿quién es Lucas? Lucas, según la tradición, fue un discípulo muy cercano a San Pablo. Mira, Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, discípulo de Pablo, los 2 pilares de la iglesia. Claro. ¿No? Estos evangelios contienen la predicación de estos 2 grandes apóstoles. Pero Pablo tampoco conoció a Jesús en persona. No, de acuerdo a los textos bíblicos. De tal manera que Lucas tampoco. Es casi seguro que tampoco. ¿Cuál era la profesión de Lucas? De acuerdo a Colosenses capítulo 4, verso 10, era un médico. Médico como hoy conocemos un médico. Digamos con el ingrediente de que los médicos de aquella época no solamente curaban malestares o problemas físicos, sino también los interiores, lo que nosotros hoy diríamos los psicólogos. Se nos ha acabado el tiempo casi del segundo segmento. Cuando volvamos vamos a aprender más sobre el Evangelio de San Lucas. Ya hemos respondido en qué año fue escrito. Nos falta ir a la comunidad a la que se escribe y los otros 2 dimensiones más. No le cambien, esto es Fe Católica Viva, ya volvemos.